A ver, imaginemos una escena de alta tensión por un momento. Es el año 1887. Ujú. Estamos en una pensión para mujeres de clase trabajadora en pleno Nueva York. Y en una de las habitaciones hay una mujer joven con un aspecto bastante descuidado. Se niega a dormir. Pasa la noche en vela, con la mirada totalmente perdida, el rostro demacrado. Y gritando incoherencia, supongo. Exacto, gritando y aterrorizando al resto de las huéspedes de la pensión. La situación se vuelve tan insostenible que, claro, llaman a la policía. Lógico. Rápidamente la evalúan, la declaran médicamente loca y la mandan a un lugar del que en la época se decía que era fácil entrar, pero imposible salir. El manicomio de la isla de Blackwell. Tela con el sitio, ¿eh? Telita. Pero hay un detalle crucial que nadie en esa habitación sabe. Ni la policía, ni los médicos, nadie. Esa mujer está perfectamente cuerda. Ostras. Sí, sí. Es una periodista que se ha infiltrado voluntariamente en las entrañas del sistema para destapar la verdad. Y el riesgo que estaba asumiendo era incalculable, ¿eh? Porque entrar en un manicomio en 1887 no era simplemente visitar un hospital que estuviera en malas condiciones. Ya, no era darse un paseo, desde luego. ¿Qué va? Era cruzar la puerta de una institución que estaba diseñada para borrar la identidad de las personas. O sea, una vez que te ponían la etiqueta de paciente psiquiátrico, perdías absolutamente todos tus derechos civiles. Te anulaban. Totalmente. Eras, a todos los efectos, una persona anulada por el Estado. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy, para quien nos escucha, es precisamente cruzar esa misma puerta. Eso es. Tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes documentales. Actas de los tribunales de Nueva York, registros médicos de la época, artículos contemporáneos y, por supuesto, el libro de nuestra protagonista, que se titula 10 días en un manicomio. Una joya histórica, la verdad. Absolutamente. Vamos a desgranar cómo este reportaje encubierto destrozó y obligó a reconstruir todo el sistema psiquiátrico de Estados Unidos. Porque, a ver, no estamos ante un simple apunte de historia médica. Esto es un thriller periodístico en toda regla sobre cómo una sociedad esconde bajo la alfombra lo que no quiere ver. Y es que lo que revelan estos archivos, a ver, no es solo la valentía de una mujer joven, que también, sino el funcionamiento mecánico de una sociedad que utilizaba la medicina no para curar. Sino como herramienta de control, ¿no? Exacto, como herramienta administrativa para hacer desaparecer a quienes resultaban incómodos. Es básicamente la anatomía de un fallo sistémico masivo. Totalmente. Pues para entender por qué esta mujer tuvo que llegar a este extremo, creo que primero tenemos que pintar un poco el escenario médico de finales del siglo XIX. Fundamental. Si revisamos los manuales psiquiátricos de aquellos años, la concepción de la salud mental rozaba la pseudociencia, francamente. Sí, era un desastre. Y es curioso porque unas décadas antes, a mediados del siglo XIX, había existido un movimiento muy bien intencionado. Figuras reformistas como Dorothea Dix habían impulsado el llamado tratamiento moral. Que sonaba muy bien sobre el papel. Claro, su lógica era impecable para la época, que era sacar a los enfermos mentales de las prisiones comunes y llevarlos a entornos compasivos. Ya sabes, en la naturaleza, donde pudieran tener paz y recuperarse. Pero claro, la realidad económica se impuso. Exacto. Para la década de 1880, ese sueño humanitario se había estrellado de frente contra la realidad. La industrialización masiva, la llegada de millones de inmigrantes a ciudades como Nueva York, pues colapsaron las infraestructuras. Y ahí llegaron los recortes. Eso es. Los fondos se recortaron drásticamente y esos hospitales compasivos mutaron, se convirtieron en auténticos almacenes de contención. Almacenes superpoblados, sí. Y, bueno, en paralelo a esta crisis sanitaria tenemos la situación del periodismo. Otro panorama complicado. Ya ves, en las redacciones de la época, las mujeres reporteras existían, sí, pero estaban relegadas casi por ley no escrita a escribir sobre la hora del té, arreglos florales o los vestidos de la alta sociedad. La sección femenina, le decían. Exacto. Y en ese escenario tan encorsetado, irrumpe nuestra protagonista, Elizabeth Jane Cochran, que pasaría a la historia bajo el seudónimo de Nellie Bly. Y ojo a su historial, ¿eh? Porque revisar sus primeros años es clave para entender cómo desarrolló esa armadura psicológica necesaria para sobrevivir en un manicomio. Ese es un punto que me parece fundamental. O sea, su capacidad para soportar lo de la isla de Blackwell no surge de la nada. No, no fue casualidad. Para nada.
Tras perder a su padre biológico, ella vio cómo su madre sufría abusos por parte de un padrastro alcohólico. Así que aprendió muy pronto lo que significaba la vulnerabilidad extrema de la mujer cuando no hay independencia económica. Claro, eso te curte a la fuerza. Y tanto que te curte. Cuando empieza a escribir en el Pittsburgh Dispatch con solo 18 años, no lo hace para encajar. Su primer artículo es una respuesta súper furibunda a una columna machista. Y ojo que no se queda detrás del escritorio. Se va al barro. Se infiltra en fábricas para denunciar las condiciones letales de las obreras. Sí, se iba a las líneas de ensamblaje. Y claro, cuando los anunciantes del periódico se quejan y su editor intenta devolverla a la sección de moda y jardinería, ella dice que se aburre, coge las maletes y se va como corresponsal a México. Menudo salto. ¿Ya ves? Y allí se dedica a criticar la censura del dictador Porfirio Díaz, fíjate, hasta que la amenazan con la cárcel y tiene que cruzar la frontera huyendo. Madre mía. Es decir, para que nuestra audiencia se haga una idea, esta mujer con 23 años ya había esquivado a un gobierno autoritario y había sobrevivido en fábricas insalubres. Una superviviente nata. Así que cuando llega a Nueva York, sin un centavo en el bolsillo, y logra colarse en el despacho de John Cockerill, el editor del mítico New York World de Joseph Pulitzer, ella no iba buscando escribir sobre la nueva temporada de sombreros. ¿Qué va? Iba buscando dinamita. Y Pulitzer y Cockerill sabían perfectamente que tenían entre manos rumores muy oscuros sobre el asilo de mujeres de la isla de Blackwell. Pero claro, probarlo era otra historia. Exacto. El problema era que Blackwell's Island, que hoy en día es Roosevelt Island, era una cuarentena física y social. Tenía una penitenciaría, un hospital de viruela y el manicomio. Una isla de los horrores, vaya. Literalmente era una fortaleza burocrática, o sea, ningún periodista podía simplemente llamar a la puerta y decir, oye, ¿me hacéis un recorrido por las instalaciones para un reportaje? Imposible. La única forma de ver el interior y documentar los abusos era entrando como paciente. Y aquí quiero hacer una pausa para que quien nos escucha dimensione el nivel de riesgo logístico de esta operación. Es que es de locos. Hoy en día, si un periodista hace un reportaje encubierto, pues lleva una cámara en un botón, un micro oculto, seguimiento GPS y sobre todo un equipo legal y una furgoneta de extracción a 3 minutos por si la cosa se pone fea. Claro, hay una red de seguridad. Exacto. A Nellie Bly, su editor, le propuso entrar y, literalmente, le dijo algo así como: tú entra primero que ya pensaremos cómo te sacamos. Uf, qué escalofrío. Es que no había ninguna garantía legal de que un periódico pudiera sacar a alguien que hubiera sido diagnosticado oficialmente con demencia. Ninguna en absoluto. De hecho, los abogados del periódico ya lo advirtieron. Si los médicos la certificaban como loca, las leyes del estado de Nueva York hacían casi imposible revocar ese diagnóstico desde fuera. Era jugarse la vida. Era entregar tu libertad física y tu supuesta cordura a un sistema completamente ciego y burocrático. Bueno, la preparación para lograr entrar es fascinante desde un punto de vista puramente táctico. Decide llamarse Nellie Brown. ¿Y por qué? Porque sabía que al ingresar en cualquier institución la despojarían de todo y revisarían sus ropas. Y las prendas íntimas de la época llevaban iniciales bordadas. Las suyas decían NMS. Claro, necesitaba una historia que encajara con esa prueba material. Así que deja de bañarse, se pone ropa súper raída y se dedica a ensayar frente al espejo. Y ese ensayo frente al espejo nos dice muchísimo sobre la psiquiatría del momento, fíjate. ¿Así? Sí, ella practicó una mirada fija, distante, un comportamiento errático. Sabía que la sociedad victoriana tenía una visión tan pero tan caricaturizada de la locura, tan teatral, que interpretar a un loco de novela barata sería suficiente para engañar a los profesionales. Y vaya si los engañó. Se aloja en esa pensión de la Segunda Avenida, monta la escena de paranoia nocturna de la que hablábamos al principio y la policía se la lleva. Y aquí empieza a girar la maquinaria del Estado. La pesadilla burocrática. Totalmente. Y cuando revisas los archivos de su evaluación en el Hospital Bellevue, lo que de verdad asusta es la trivialidad del proceso. 4 médicos examinan a una persona para decidir si le arrebatan la libertad de por vida. ¿Y en qué consistió el rigor científico de 1887? Fue un despropósito clínico absoluto. Le miraron la lengua, le tomaron el pulso y le hicieron unas cuantas preguntas de rutina. Madre mía, la lengua y el pulso. Tal cual. Y para entender el porqué de este examen tan superficial,
Hay que comprender que la medicina de la época sostenía la teoría de que la locura física y la degeneración moral iban de la mano. O sea, si eras pobre, estabas loco. Digamos que si estabas desnutrida, exhausta o no te comunicabas bien, eso ya se consideraba evidencia física de deterioro mental. Nelly incluso dejó documentado en su libro que uno de los médicos encargados de evaluar su estado estaba muchísimo más interesado en coquetear con una enfermera que en escucharla. ¡Qué barbaridad! Tela con el médico. Y de ahí pasa al juzgado, ¿no? El juez Duffy, en un tribunal de policía ordinario. Ella, como había vivido en México, finge que tiene amnesia y añade un leve acento al hablar. Y el juez pica. Claro. El juez no pide investigar si tiene familia, no busca registros de ningún tipo. Escucha el acento, asume que es una inmigrante cubana y la sentencia al manicomio. Así de fácil. Fíjate en la causalidad aquí. Ser mujer, parecer pobre y no dominar el inglés perfecto era el equivalente legal a un diagnóstico psiquiátrico innegable. Es que era un mecanismo de limpieza social puro y duro. Las calles de Nueva York estaban llenas de personas que no encajaban en ese ideal productivo, y el juzgado actuaba como un embudo que redirigía el problema hacia la isla. Es de locos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ella cruza el río Este en barco, pone un pie en la isla de Blackwell y ejecuta la segunda parte de su plan, que es la que descoloca todo el paradigma médico. La mejor parte, sin duda. A partir del minuto 1, dentro del manicomio, deja de actuar. Apaga el personaje de Nellie Brown, la demente, y vuelve a comportarse, a hablar y a razonar con la misma claridad y educación con la que se sentaría a cenar en cualquier restaurante elegante de Manhattan. Y aquí es donde su infiltración expone la mecánica más perversa de todo el sistema. Podríamos llamarlo el efecto de la válvula de presión. A ver, explícanos eso. Pues que era facilísimo empujar hacia adentro, entrar al sistema, pero mecánicamente imposible abrir la válvula desde dentro. Ella misma relató que cuanto más sensata, tranquila y educada se mostraba con los médicos, más convencidos estaban de su locura. Claro, la presunción de cordura se evaporaba en la puerta. Ya entrabas con la etiqueta. Exactamente. El sistema estaba construido sobre un sesgo de confirmación absoluto y brutal. Si llorabas, eras histérica. Si estabas en silencio, eras catatónica. No tenías escapatoria. Ninguna. Y si hablabas con total racionalidad argumentando que estabas sana, eso se diagnosticaba como un delirio de grandeza o una artimaña de tu mente enferma para engañar a los pobres doctores. Tu propia racionalidad se usaba como síntoma de tu enfermedad. Es una trampa mental súper claustrofóbica. Y una vez dentro, a ver, las condiciones físicas. Revisando su libro y las actas posteriores es difícil asimilarlo. El edificio estaba diseñado para albergar a unas 1000 pacientes. Que ya son muchas. Ya son muchas, pero cuando ella cruza las puertas, hay más de 1600 mujeres hacinadas. Y para atender a esas 1600 personas, 16 médicos. Una proporción imposible. Y lo de los tratamientos es para detenerse un momento. Hablan mucho en las fuentes de baños de agua helada. Pero, a ver, ¿qué creían los médicos que estaban consiguiendo al sumergir a las pacientes en bañeras sucias con agua congelada hasta casi ahogarlas? Bueno, detrás de esa crueldad extrema había una teoría médica muy extendida en la época, basada en la hidroterapia de choque. Ya. Los psiquiatras creían firmemente que la locura era, en parte, una inflamación o una congestión extrema del sistema nervioso. Y el hielo lo curaba. Esa era la lógica médica, terriblemente errada, claro. Creían que un impacto térmico violento, como meterte en agua casi a punto de congelación, reiniciaría el sistema nervioso, al provocar que la sangre se retirara de la piel hacia los órganos internos. ¡Ostras! Creían estar curando a través del shock. Pero en la práctica, ejecutado por enfermeras sin formación y sin empatía, se convertía en sesiones de semiahogamiento seguidas de abandono en celdas gélidas mientras seguían mojadas. Es decir, tortura amparada en tratados médicos. Sin más. Y luego está la rutina diaria. 14 horas obligadas a estar sentadas en bancos de madera, rígidos, sin respaldo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Sin moverse. Prohibido hablar, prohibido moverse. Sin un libro, sin nada. A simple vista parece pura maldad,
Pero intuyo que había una razón logística detrás de este régimen de inmovilidad, ¿no? Absolutamente logística. Cuando tienes a 16 médicos y a un puñado de enfermeras para controlar a 1.600 personas en un edificio que, literal, se cae a pedazos, la psiquiatría desaparece por completo y entra en juego el control de multitudes. Claro, control de disturbios, casi. Eso es. La inmovilidad forzada y el silencio absoluto no eran una terapia para calmar a las pacientes, eran la única herramienta que tenía el personal para evitar motines o el caos total. Te convertían en un mueble. Si reducían a las pacientes a estatuas, el pabellón era gobernable. Obligaban a mentes sanas o ligeramente alteradas a enfrentarse al vacío más absoluto durante 14 horas diarias. Que, como la propia periodista escribió más tarde, someter a cualquier persona sana a ese nivel de aislamiento y tormento físico la convertiría en un desastre psiquiátrico real en menos de 2 meses. Sin duda alguna. Y esto nos lleva al descubrimiento más desgarrador de su investigación. Cuando empieza a observar a las internas en esos bancos día tras día, descubre que ella no es la única persona cuerda en la sala. El manicomio estaba lleno de invisibles. Sí, descubrió que una gran parte de la población del asilo eran mujeres que simplemente habían tropezado con las barreras sociales de la época. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, inmigrantes recién llegadas. Ella relató el caso súper triste de la señora Schanz, una mujer alemana sin absolutamente ningún problema mental crónico, pero que al no poder hablar ni una sola palabra de inglés, no pudo responder a las preguntas del juez. y al manicomio. Directa al pabellón de dementes. Su barrera idiomática se tradujo médicamente como balbuceo incomprensible. Fábricas textiles, con fiebres altísimas, por agotamiento. Y en lugar de recibir reposo o comida, eran diagnosticadas con histeria aguda. Era la papellera de la sociedad. Totalmente. Y luego está el factor legal del matrimonio en el siglo XIX, que esto tiene tela. Ese es quizás el aspecto legal más sombrío de toda esta historia. Las leyes de la época, que eran herederas de ese concepto de cobertura legal, daban al marido un control casi absoluto sobre la vida de la esposa. Eras de su propiedad, básicamente. Sí. Si un marido quería deshacerse de su mujer, ya fuera por tener un amante, por controlar una herencia o simplemente por desavenencias, solo necesitaba conseguir la firma de un médico afín para ingresarla contra su voluntad. Y ella no podía hacer nada. Nada de nada. Las garantías procesales para que una mujer se defendiera de la acusación de su propio marido eran prácticamente nulas en aquel entonces. El manicomio era el basurero perfecto para las esposas indeseadas. Buf, pone los pelos de punta. Pero a ver, leyendo los historiales, me surge una duda mecánica fundamental sobre cómo logró este reportaje. Sabemos que al llegar la desnudan, la bañan con agua helada, le requisan absolutamente todo. Sí, entra sin nada. No tiene un trozo de papel, no tiene un triste lápiz, nada. 10 días rodeada de gritos, pasando frío, comiendo pan podrido y caldo de carne con gusanos que lo documenta. Si estaba incomunicada y sin material, ¿cómo es posible que el reportaje final esté lleno de nombres exactos, fechas precisas, descripciones de enfermeras específicas y diálogos literales? ¿Cómo sacó esa información de ahí dentro? Pues mira, esta es la verdadera proeza de su trabajo. Al carecer de cualquier herramienta física, tuvo que transformar su memoria, tanto a corto como a largo plazo, en un registro notarial. Un disco duro humano. Total. No le bastaba con salir y decir, ¡ay, me trataron muy mal! Sabía que para enfrentarse a la élite médica de Nueva York necesitaba evidencias irrefutables, así que memorizó de forma sistemática los turnos exactos de las enfermeras, repitiendo mentalmente sus nombres y apellidos una y otra vez por la noche para no olvidarlos. ¡Qué locura de disciplina! ¿Ya ves? Memorizó las historias clínicas de las pacientes cuerdas con las que hablaba. Utilizó su cerebro como si fuera una caja fuerte, estructurando la información todos los días en su cabeza. Y todo esto a pesar del agotamiento extremo y el hambre que pasaba. Convirtió su mente en un archivo a prueba de tribunales, fíjate. Finalmente, tras 10 agónicos días, el plan de extracción del periódico se activa. El abogado del New York World, Peter Hendricks, se presenta en las oficinas de la isla alegando que unos supuestos amigos se harían cargo de ella y asumiendo su custodia legal. Menos mal. Sí. Pero el momento en que ella camina hacia el barco de vuelta está descrito en sus diarios con una brutalidad emocional enorme.
Es el peso del superviviente. Claro, la culpa. Siente el viento fresco en la cara por primera vez en 10 días, pero sabe perfectamente que está dejando atrás a mujeres sanas con las que ha compartido el pan podrido. Mujeres condenadas a morir entre esos muros sin que nadie vaya jamás a reclamarlas. Es un trauma profundo, sin duda, pero también es el combustible que aceleró la publicación de la historia. Ella sabía que no podía perder un solo segundo. Había que sacarlo ya. Exacto. 2 días después de salir de la isla, el New York World lanza la primera entrega del reportaje. Y el impacto en la sociedad de Nueva York fue un terremoto absoluto. Es que imagina la escena. Los ciudadanos abriendo el periódico por la mañana y leyendo con lujo de detalles cómo sus propios impuestos estaban financiando una cámara de torturas. Pero sobre todo, piensa en la humillación monumental para la clase médica y judicial. Quedaron retratados. Jueces, psiquiatras de muchísimo renombre, directores de hospitales, todos habían sido engañados, burlados y expuestos por una mujer de 23 años que no tenía ningún título médico. Quedaron en el más espantoso de los ridículos a nivel nacional. Y claro, como es previsible, cuando expones las entrañas de una institución tan poderosa, el sistema intentó cerrar filas inmediatamente. Corporativismo puro. Y se programó una visita oficial a la isla de Blackwell, con la propia periodista acompañando al jurado para señalar los abusos sobre el terreno. Pero claro, cuando llegaron allí, aquello parecía un hotel de lujo, ¿no? Fue un encubrimiento de manual, o sea, de libro. El manicomio fue avisado con 1 mes de antelación. Un mes, fíjate. Así cualquiera. Cuando el jurado llegó, los pasillos estaban recién fregados, se había introducido pan reciente y fruta fresca en las cocinas por arte de magia. Qué casualidad. Y lo más escalofriante de todo, cuando la periodista intentó buscar a las mujeres cuerdas cuyas historias había memorizado para que testificaran, ya no estaban. Habían desaparecido. Las autoridades del hospital las habían trasladado de urgencia a otros pabellones aislados o directamente las habían deportado. Y las enfermeras más sádicas, que aparecían con nombre y apellido en el reportaje, habían renunciado convenientemente unos días antes. Borraron absolutamente todas las pruebas. Claro, pero, a ver, si barrieron las pruebas bajo la alfombra y ocultaron a los testigos clave, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿sirvió de algo todo el riesgo que corrió? Si conectamos los puntos entre el artículo y las actas posteriores que hemos revisado, ¿cuál fue el resultado tangible de esta investigación encubierta? Pues, aunque intentaron taparlo, el resultado fue un triunfo absoluto de la precisión periodística frente a la mentira institucional. Por la memoria de ella. Exactamente. Porque aunque el asilo estaba súper limpio el día de la inspección, los detalles que ella había retenido en su cabeza, los horarios, las descripciones arquitectónicas, los protocolos absurdos, eran tan exhaustivos y tan precisos que el gran jurado no tuvo más remedio que creer su versión por encima de la de los directores del hospital. Validaron su testimonio pese al teatro. Totalmente. Su memoria fue la prueba definitiva. Y hubo cambios reales. Me refiero a cambios en el presupuesto, en las normas del hospital. Hubo cambios históricos de verdad. La investigación forzó a la ciudad de Nueva York a aumentar el presupuesto del Departamento de Instituciones Públicas en $1 millón al año. Ostras, $1 millón en 1887 es una locura. Una cifra astronómica. Y estaba destinada exclusivamente a mejorar la atención y la alimentación en los asilos. Además, se establecieron inspecciones rigurosas y se despidió a decenas de trabajadores abusivos. Eso es un impacto directo. Pero fíjate, quizá el logro más importante, a nivel de derechos humanos, fue un cambio de protocolo súper concreto. A raíz de su denuncia sobre mujeres como la señora Schanz, la inmigrante alemana, se hizo obligatorio proporcionar traductores bilingües en las evaluaciones médicas. ¡Qué gran avance! Se acabó lo de diagnosticar la barrera del idioma como una patología psiquiátrica. Fíjate cómo un solo reportaje desmonta toda una maquinaria de injusticia administrativa. Y bueno, a nivel profesional, esta hazaña sentó las bases de lo que hoy conocemos como periodismo de investigación encubierto, o periodismo de hazañas. Rompió el techo de cristal de un mazazo. Literal. Demostró que las mujeres no solo podían cubrir las noticias más duras, sino que podían llegar a donde ningún hombre había llegado antes. Y ojo, que su instinto no se frenó ahí, para quien nos escucha y no conozca el resto de su vida. No paró quieta. Tiempo después, convenció a su periódico para dar la vuelta al mundo de verdad e intentar batir el récord ficticio de Phileas Fogg, el famoso personaje de Julio Verne. Y lo consiguió. Lo logró en 72 días, viajando sola, fíjate.
Y más tarde, bueno, dirigió la empresa industrial de su difunto marido, patentó diseños propios y terminó su carrera informando desde las trincheras europeas durante la Primera Guerra Mundial. Casi nada. Es una trayectoria vital que redefine por completo el concepto de resiliencia. Pero bueno, si destilamos el aprendizaje principal de su paso por la isla de Blackwell, creo que nos enfrentamos a una lección bastante incómoda sobre el poder y la obediencia ciega a las autoridades. A ver, explícanos eso. Pues que en 1887 las voces oficiales, o sea, los médicos con sus diplomas, los jueces con sus togas, los políticos de turno, todos aseguraban unánimemente que el sistema funcionaba a la perfección. Y la gente tragaba. Claro, la sociedad prefería creer esa versión porque era mucho más cómoda que mirar al abismo. El legado de esta investigación nos advierte que el consenso institucional no siempre equivale a la verdad. Hizo falta que alguien estuviera dispuesto a perder su identidad y a cruzar la línea para demostrar que lo que el Estado llamaba tratamiento era en realidad tortura sistémica. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible para nuestra audiencia. A ver, es muy fácil mirar al siglo XIX, escandalizarnos con los baños de agua helada y pensar que eso es historia antigua, bárbaries del pasado. Ya, pero no lo es. Exacto. Las mecánicas de aislamiento social no desaparecen, simplemente evolucionan. Hoy seguimos rodeados de instituciones que operan tras puertas cerradas y muros muy altos, bajo el escudo de la seguridad pública o del secreto corporativo. Sin duda. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones reales de ciertas residencias de ancianos aisladas, en los centros de internamiento de extranjeros, donde el idioma sigue siendo una barrera gigante, o en las profundidades de la cadena de suministro global en países lejanos. Totalmente cierto. Es interesante plantearse cuáles son las islas de Blackwell de nuestra época contemporánea. ¿Dónde están operando hoy esos sistemas opacos que la sociedad prefiere ignorar porque la versión oficial nos resulta mucho más cómoda para dormir tranquilos? Y sobre todo, ¿quién está dispuesto hoy a despojarse de su seguridad, ensuciarse las manos y entrar en la oscuridad para sacar esa verdad a la luz? Es una pregunta que exige vigilancia constante. Porque estoy convencida de que la historia demuestra que las instituciones rara vez se auditan a sí mismas con total honestidad. La luz siempre, siempre, tiene que venir de fuera. Testimonios de los más vulnerables son ignorados o tachados de exageraciones. Recordemos a aquella periodista frente al espejo, practicando la mirada del loco, dispuesta a perder la razón a los ojos del mundo para devolvérsela a quienes habían sido silenciados. Sigamos dudando, preguntando y exigiendo transparencia. Ha sido un placer compartir esta inmersión profunda con todos. Hasta el próximo análisis a fondo.